Muy buenas noches, tengan todos. Bienvenidos a nuestra sección de lectura del libro de Urantia, hoy con el documento 100. Así que entonces, antes de proceder a la lectura, vamos a colocar esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien, vamos entonces a iniciar y los dejo con Flor. Documento 100. La religión en la experiencia humana. La experiencia de una vida religiosa dinámica transforma al individuo mediocre en una personalidad de poder idealista. La religión sirve al progreso de todos porque fomenta el progreso de cada individuo y el progreso de cada uno es aumentado por el logro de todos. El crecimiento espiritual está mutuamente estimulado por la asociación íntima con otros religiosos. El amor provee el terreno para el crecimiento religioso, un aliciente objetivo en lugar de la gratificación subjetiva, que, sin embargo, otorga la satisfacción subjetiva suprema, y la religión ennoblece la rutina común de la vida diaria. Me gustó en este segundo párrafo cuando dice que el crecimiento espiritual está mutuamente estimulado por la asociación íntima con otros religiosos. Y me puse a pensar en X justamente, porque creo que esta asociación que tenemos nosotros cada vez que nos juntamos, sin lugar a dudas, creo, provoca un crecimiento espiritual en todos nosotros. Y eso se me hace muy lindo y es algo para agradecer a nuestro Padre que tengamos este grupo donde estamos unidos con un objetivo. Bien, 1. El crecimiento religioso. Aunque la religión produzca el crecimiento de los significados y la elevación de los valores, siempre resulta el mal cuando se elevan las evaluaciones personales a niveles de los absolutos. Un niño evalúa la experiencia de acuerdo con el contenido de placer. La madurez es proporcional a la sustitución del placer personal por significados más elevados, aún lealtades a los conceptos más elevados de las situaciones diversificadas de la vida y de las relaciones cósmicas. Algunas personas están demasiado ocupadas para crecer y, por consiguiente, corren el grave peligro de la fijación espiritual. Se debe disponer para el crecimiento de los significados en distintas edades, en culturas sucesivas y en las etapas que van pasando de la civilización en avance. Los principales inhibidores del crecimiento son el prejuicio y la ignorancia. Dad a cada niño creciente la oportunidad de cultivar su propia experiencia religiosa. No debéis forzarlo a una experiencia adulta ya hecha. Recordad, el progreso año por año a través de un régimen de enseñanza establecido no significa necesariamente progreso espiritual y menos aún crecimiento espiritual. La ampliación del vocabulario no significa el desarrollo del carácter. El crecimiento no está auténticamente indicado por los meros productos, sino más bien por el progreso. El crecimiento educativo verdadero está indicado por la elevación de los ideales, la mayor apreciación de los valores, los nuevos significados de los valores y una lealtad aumentada a los valores supremos. Los niños reciben una impresión permanente tan solo por las lealtades de sus asociados adultos. El precepto o aún el ejemplo no está duraderamente influyente. Las personas leales son personas en crecimiento y el crecimiento es una realidad que impresiona e inspira. Vive lealmente hoy, crece y mañana será otro día. La forma más rápida para que un renacuajo se torne rana consiste en vivir lentamente cada momento como renacuajo. El terreno esencial para el crecimiento religioso presupone una vida progresiva de autorrealización.
la coordinación de las propensiones o tendencias naturales al ejercicio de la curiosidad y el goce en las aventuras razonables, la experimentación de sentimientos de satisfacción, el funcionamiento del estímulo del temor para la atención y la presencia de ánimo, el aliciente de la curiosidad y una conciencia normal de la propia pequeñez, la humildad. El crecimiento también está predicado por el descubrimiento del yo, acompañado por la autocrítica, la conciencia, porque la conciencia es en realidad la crítica del yo mediante sus propios hábitos de valor, ideales personales. La experiencia religiosa está marcadamente influida por la salud física, el temperamento heredado y el medio ambiente social. Pero estas condiciones temporales no inhiben el progreso espiritual interior de un alma dedicada a hacer la voluntad del Padre en los cielos. En todos los mortales normales hay ciertos impulsos innatos hacia el crecimiento y la autorrealización que funcionan si no se les inhibe específicamente. La técnica segura de fomentar esta dote constitutiva del potencial del crecimiento espiritual consiste en mantener una actitud de devoción sincera a los valores supremos. La religión no se puede regalar, recibir, prestar, aprender ni perder. Es una experiencia personal que crece proporcionalmente a la búsqueda creciente de los valores finales. El crecimiento cósmico, por lo tanto, consiste en la acumulación de los significados y la elevación cada vez más amplia de los valores. Pero la nobleza misma es siempre un crecimiento inconsciente. Los hábitos religiosos del pensamiento y actuación contribuyen a la economía del crecimiento espiritual. Se pueden desarrollar predisposiciones religiosas para reaccionar favorablemente a los estímulos espirituales, un tipo de reflejo condicionado espiritual. Los hábitos que favorecen el crecimiento religioso comprenden la sensibilidad cultivada hacia los valores divinos, el reconocimiento de la vida religiosa en otros, la meditación reflexiva sobre los significados cósmicos, la solución adoradora de problemas, el compartir la vida espiritual con los semejantes, el evitar el egoísmo, negarse a presumir la misericordia divina, viviendo como en la presencia de Dios. Los factores del crecimiento religioso pueden ser intencionales, pero el crecimiento mismo es invariablemente inconsciente. La naturaleza inconsciente del crecimiento religioso no significa que éste sea una actividad que funciona en los dominios supuestamente subconscientes en el intelecto humano. Más bien significa las actividades creadoras en los niveles superconscientes de la mente mortal. La experiencia de la realización de la realidad del crecimiento religioso inconsciente es una prueba positiva de la existencia funcional de la superconciencia o supraconciencia, como también se le llama. Bien. Es muy bonita la introducción a este documento y nos da ciertos lineamientos, ciertos parámetros como para poder empezar a visualizar qué sí, qué no y hacia dónde dirigirnos. Claro. Creo que hay que darle muchas vueltas para que realmente este tipo de detalles que nos dan los reveladores, para poner atención, pues realmente se asienten, ¿no? De manera fija en nuestro día a día y en nuestro modo, de algún modo inconsciente de actuar y de pensar, ¿no? Sino que ya salgan naturales a flote, ¿no? Bien. ¿Algún comentario al respecto? Parece que no, es muy pronto, si no le paso ahorita la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos, te cedo el micrófono. Gracias, Flor. 2. El crecimiento espiritual. El desarrollo espiritual depende, en primer lugar, del mantenimiento de una conexión viva espiritual con las verdaderas fuerzas espirituales y, en segundo lugar, de la producción continua del fruto espiritual. ¿Cuál es ese fruto? El prodigar a los semejantes lo que se ha recibido de los benefactores espirituales. Todos nosotros estamos, o esa por lo menos debe ser la meta o uno de nuestros objetivos, estar en el crecimiento espiritual. Y aquí nos dice que depende de dos cosas.
tener una conexión viva, espiritual, con las verdaderas fuerzas espirituales. Porque si no, si estamos conectados con otra cosa, pues serán otros los resultados. Y en segundo lugar, es entonces producir continuamente ese fruto espiritual, que es el de dar a los semejantes lo que hemos recibido de los benefactores espirituales. El progreso espiritual está predicado en el reconocimiento intelectual de la pobreza espiritual, combinado con la autoconciencia del hambre de perfección. ¿Cuál es esa hambre? Pues es el deseo de conocer a Dios y de ser como Él, el propósito sincero de hacer la voluntad del Padre en los cielos. De eso es que debemos realmente nosotros tener hambre de perfección, de hacer la voluntad de Dios y de conocerlo. El crecimiento espiritual es, en primer lugar, el despertar a las necesidades, luego el discernimiento de los significados y finalmente el descubrimiento de los valores. La prueba de verdadero desarrollo espiritual consiste en la exhibición de una personalidad humana motivada por el amor. Mira, si realmente queremos saber si estamos creciendo o desarrollándonos espiritualmente, pues eso es lo que debemos exhibir. Una personalidad humana motivada por el amor, activada por el ministerio altruista y dominada por la adoración sincera de los ideales de perfección de la divinidad. Toda esta experiencia constituye la realidad de la religión, en contraste con las meras creencias teológicas. La religión puede progresar a ese nivel de experiencia en el que se vuelva una técnica esclarecida y sabia de reacción espiritual al universo. Tal religión glorificada puede funcionar en tres niveles de la personalidad humana: en el nivel intelectual, el morontial y el espiritual, sobre la mente, en el alma en evolución y con el espíritu residente. Esta última lineecita, la mente, alma en evolución y espíritu residente, pues se relaciona justamente con lo de arriba. El intelectual, eso es algo de la mente. El morontial tiene que ver con nuestra alma en evolución y el espiritual con el espíritu residente, es decir, nuestro ajustador de la mente, de pensamiento. La espiritualidad se vuelve de inmediato el indicador de la propia cercanía a Dios y la medida de nuestra propia utilidad para con los semejantes. La espiritualidad eleva la habilidad de descubrir la belleza en las cosas, de reconocer la verdad en los significados y la bondad en los valores. El desarrollo espiritual está determinado por la capacidad para eso y es directamente proporcional a la eliminación de las características egoístas del amor. El verdadero estado espiritual es la medida en que se aproxima uno a la deidad, la sintonización con el ajustador. El logro de la finalidad de la espiritualidad es equivalente al logro del máximo de la realidad, el máximo de la semejanza con Dios. La vida eterna es la búsqueda interminable de los valores infinitos. Mire que todo como que no tiene nada, un término, un fin. Vida eterna, eso no tiene fin. Búsqueda interminable, pues no tiene un fin tampoco. De los valores infinitos, tampoco tiene fin. Así que eso estaremos siempre. El objetivo de la autorrealización humana debe ser espiritual, no material. Las únicas realidades por las que vale la pena luchar son divinas, espirituales y eternas. El hombre mortal tiene derecho a gozar de los placeres físicos y a satisfacer los afectos humanos. Se beneficia por la lealtad a las asociaciones humanas y a las instituciones temporales. Pero estos no constituyen los cimientos eternos. Cuando dice estos, ¿a qué se refieren? Pues a los placeres físicos
y a esos beneficios que se puedan tener de las asociaciones humanas y las instituciones temporales. Esas cosas no constituyen los cimientos eternos sobre los que se construye la personalidad inmortal que debe trascender el espacio, conquistar el tiempo y alcanzar el destino eterno de la perfección divina y el servicio finalista. Mire, aquí está prácticamente toda nuestra existencia. Cuando trascendamos el espacio, conquistamos el tiempo, alcanzamos el destino eterno de la perfección divina y el servicio como finalistas ya, el servicio finalista. Jesús ilustró la profunda seguridad del mortal conocedor de Dios cuando dijo: para un creyente del reino, quien conoce a Dios, ¿qué importa si todas las cosas terrenales se arruinan? Las seguridades temporales son vulnerables, pero las certezas espirituales son inquebrantables. Cuando las mareas de la adversidad humana, el egoísmo, la crueldad, el odio, la maldad y los celos golpean el alma mortal, podéis reposar en la seguridad de que existe un bastión interior, la ciudadela del espíritu, que es absolutamente inatacable. Al menos esto es cierto para todo ser humano que ha confiado la custodia de su alma al espíritu interior del Dios eterno. Ya sabemos cuál es ese espíritu interior del Dios eterno. Después de tal logro espiritual, se haya este obtenido mediante crecimiento gradual o a través de una crisis específica, porque hay esas dos maneras de lograr ese logro espiritual. Puede ser un crecimiento gradual o también nos ayudan las crisis y nos ayudan a ese crecimiento. Cual sea la forma, no importa. Después de tal logro espiritual, ocurre una nueva orientación de la personalidad, así como también el desarrollo de una nueva norma de valores. Estos individuos nacidos del espíritu reciben tal motivación nueva en la vida que son capaces de presenciar con calma la vista del arruinamiento de sus ambiciones más caras, o sea, las que uno más aprecia, del asolamiento de sus esperanzas más profundas. Saben categóricamente que tales catástrofes no son sino cataclismos redirectores que estropean las creaciones temporales de uno previo al inicio de las realidades más nobles y perdurables de un nivel nuevo y más sublime de logro universal. Fíjense que aquí dice cataclismos redirectores. Yo lo entiendo como esas cosas que nos vuelven a encarrilar, nos ponen en el camino, nos redireccionan. Y esas tragedias humanas o situaciones difíciles, pues nos ponen otra vez en el camino, y esos cataclismos estropean, acaban realmente con lo que uno cree que es lo mejor, pero realmente son creaciones temporales, ¿no? Y que son previas al inicio de las realidades más nobles y perdurables de un nivel nuevo y más sublime de logro universal. Es entonces lo que nos espera. Después acostumbramos decir, ¿no? Pero para no volver a la historia de dejar todo para después, también es ahora, desde ya mismo estamos en ese proceso, en ese caminar. No es que todo lo vamos a ver allá. Si hay algún comentario, alguna observación, es el momento. Bien, pues entonces los dejo ahora con José Luis, que nos va a leer el siguiente numeral. 3. Los conceptos del valor supremo. La religión no es una técnica para llegar a una paz mental estática y dichosa. Es un impulso hacia la organización del alma para el servicio dinámico. Es enlistar la totalidad del yo para el servicio leal de Dios amante y para servir al hombre. La religión paga cualquier precio esencial para el logro del fin supremo, el premio eterno. Hay una consagración tan completa en la lealtad religiosa que es soberbiamente sublime, y estas lealtades son socialmente eficaces y espiritualmente progresivas. Para el religioso, la palabra Dios
se vuelve un símbolo que significa el acercamiento a la realidad suprema y el reconocimiento del valor divino. Lo que place o disgusta a la humanidad no determina el bien o el mal. Los valores morales no surgen de la satisfacción de los deseos ni de la frustración emocional. En la contemplación de los valores debes distinguir entre lo que es valor y lo que tiene valor. Debes reconocer la relación entre las actividades placenteras y su integración significativa y realización enaltecida en niveles progresivamente cada vez más altos de experiencia humana. El significado es algo que la experiencia agrega al valor. Es la conciencia apreciativa de los valores, un placer aislado y puramente egoísta. Puede connotar una devaluación virtual de los significados, un goce sin sentido que linda con el mal relativo. Los valores son experienciales cuando las realidades son significativas y se asocian mentalmente cuando tales relaciones son reconocidas y apreciadas por la mente. Los valores no pueden ser jamás estáticos. La realidad significa cambio, crecimiento. El cambio sin crecimiento, expansión de significado y exaltación de valor no tiene valor, es potencialmente mal. Cuanto más grande sea la calidad de adaptación cósmica, más significado tendrá toda experiencia. Los valores no son ilusiones conceptuales, son reales, pero siempre dependen del hecho de las interrelaciones. Los valores son siempre tanto actuales como potenciales, no lo que fue, sino lo que es y lo que será. La asociación de los actuales y los potenciales equivale al crecimiento, la realización experiencial de los valores. Pero el crecimiento no es mero progreso. El progreso es siempre significativo, pero es relativamente sin valor de ausencia del crecimiento. El valor supremo de la vida humana consiste en el crecimiento de los valores. El progreso en los significados y la realización de la interrelación cósmica de estas dos experiencias, y tal experiencia es equivalente a la conciencia de Dios. Un mortal en esta experiencia, aunque no sea sobrenatural, se está volviendo realmente sobrehumano. Un alma inmortal está evolucionando. El hombre no puede desencadenar el crecimiento, pero sí puede proveer las condiciones favorables. El crecimiento es siempre inconsciente, sea este físico, intelectual o espiritual. El amor así crece, no puede ser creado, manufacturado ni comprado, debe crecer. La evolución es una técnica cósmica de crecimiento. El crecimiento social no puede asegurarse mediante la legislación y el crecimiento moral no se obtiene por una administración mejorada. El hombre puede fabricar una máquina, pero su verdadero valor debe derivarse de la cultura humana y de la apreciación personal. La única contribución del hombre al crecimiento es la movilización de los poderes totales de su personalidad, la fe viviente. Aquí es una filosofía pura que hace el Melquisedec, el rey de justicia, como lo vimos en el documento 93, que significa lo que significa Melquisedec, rey de justicia, y es su narrativa. Eh, de este tipo de filosofía que narra el Melquisedec, que está en Nevadón, habla también filósofos como Lucio Anea Séneca. Él decía, Séneca, que los valores supremos, que lo honesto es el bien supremo. Dice también que ningún viento es favorable a quien ignora a qué puerto se dirige. Siempre que quiera saber qué es menester evitar,
y que es menester desear. Posa tu mirada en el bien supremo como finalidad de toda tu existencia. Los valores supremos a los que se refiere Séneca es una conjugación de lo que está expresando en este momento el narrador, el revelador Melquisedec. En la misma relación, Sócrates que nació en el año 469 a.C., habla y especifica al respecto. Sócrates definió a la sabiduría suprema. Dice que es distinguir los bienes de los males, que te insulten y te injurien cuantos quieran, pero tú no sufrirás por ello. Si verdaderamente posees la virtud, si quieres ser feliz, si quieres ser bueno de veras, pasa por el trance de verte menospreciado por alguno. Yo creo que si nos acordamos el maestro de maestros que fue menospreciado, nuestro hermano Jesús, es uno de los ejemplos clásicos, y no porque Sócrates haya eh, visto una situación de que anunciaba la llegada de Jesús, sino que Sócrates, tanto Séneca como Sócrates, ya hablaban de los bienes supremos. ¿Algún comentario al respecto? Si no, pasamos con Carlos, por favor, al siguiente numeral, si son tan amables. Gracias, José Luis. 4. Los problemas del crecimiento. La vida religiosa es una vida dedicada, y la vida dedicada es una vida creadora, original y espontánea. De los conflictos que inician la selección de hábitos de reacción nuevos y mejores en lugar de los esquemas más viejos e inferiores de reacción, surgen nuevas visiones religiosas. Los nuevos significados solo surgen en medio del conflicto, y el conflicto persiste solo frente al rechazo a adoptar los valores más altos connotados en los significados superiores. Así que yo veo aquí como una especie de utilidad en los conflictos, porque nos ayudan entonces a tener unos hábitos de reacción más elevados que los primitivos o los más viejos, como los nombran aquí, que ante cualquier situación, quizás mi hábito más viejo y primitivo es pues enojarme y gritar o alguna cosa así. Pero ante una nueva, ante una nueva situación, pues entonces si aprendo y estoy en el proceso de crecimiento, pues ya voy a reaccionar de una manera diferente, adoptar unos valores, como dice aquí, más altos y superiores. Las perplejidades religiosas son inevitables. No puede haber crecimiento ninguno sin conflicto psíquico y agitación espiritual. La organización de una norma filosófica de vida supone una conmoción considerable en los dominios filosóficos de la mente. No se ejercitan lealtades a favor de lo grande, lo bueno, lo verdadero y lo noble en ausencia de la lucha. Fíjense que necesitamos la lucha con las situaciones difíciles para entonces ejercitar lealtades en lo grande, en lo bueno, en lo verdadero. El esfuerzo se dirige a aclarar la visión espiritual y aumentar la compenetración cósmica. Y el intelecto humano protesta cuando se le quitan energías no espirituales de existencia temporal. La mente indolente animal se revela ante el esfuerzo necesario para luchar con la solución de problemas a nivel cósmico. Y en esa lucha estamos todos. Pero el gran problema de la vida religiosa consiste en la tarea de unificar los poderes del alma de la personalidad mediante el dominio del amor, la salud, la eficacia mental y la felicidad surgen de la unificación de los sistemas físicos.
de los sistemas mentales y de los sistemas espirituales. El hombre mucho entiende de salud y de cordura, pero de la felicidad realmente ha comprendido muy poco. La felicidad más elevada está indisolublemente vinculada con el progreso espiritual. El crecimiento espiritual produce un deleite duradero, una paz que trasciende toda comprensión. Por eso hay tanta gente tan infeliz, porque están buscando la felicidad en otros sitios donde no la hay. Aquí lo dice que esa felicidad está vinculada es con el progreso espiritual. En la vida física, los sentidos se percatan de la existencia de las cosas. La mente descubre la realidad de los significados, pero la experiencia espiritual revela al individuo los verdaderos valores de la vida. Estos altos niveles de vida humana se logran en el amor supremo de Dios y en el amor altruista del hombre. Si amas a tus semejantes, debes haber descubierto sus valores. Jesús amaba tanto a los hombres porque les daba un valor muy alto. Puedes mejor descubrir los valores de tus compañeros descubriendo sus motivaciones. Si alguien te irrita, te produce sentimientos de resentimiento. Debes buscar con simpatía el discernimiento de su punto de vista, sus razones de una conducta tan censurable. A veces nos pasa que alguna persona quizás no nos respondió el saludo o tenía como mala cara. Como uno no sabe qué es lo que pasa, pues ya uno hace el juicio, ya uno llega a conclusiones, ya uno condena. Pero dice aquí que debemos buscar el discernimiento de su punto de vista, cuáles fueron esas razones de su conducta. Y una vez que entiendas a tu prójimo, te volverás tolerante y esta tolerancia crecerá en amistad y madurará en el amor. Y aquí nos ponen un ejemplo. Dice, imagina con los ojos de la mente el retrato de uno de vuestros antepasados primitivos, de los tiempos de las cavernas. Un hombre bajo, deforme, corpulento, sucio, hosco, de pie, con las piernas abiertas, blandiendo un garrote y emanando odio y animosidad a medida que fija la vista delante de él con expresión feroz. Este cuadro, no eso que nos estamos imaginando, no pinta la dignidad divina del hombre. Básicamente estamos es como describiendo un animal. Pero ampliemos el cuadro. Vamos a mirar un poco más, como cuando uno, en lugar de acercar la lámina, la va alejando para ir viendo mejor el panorama. Ampliemos el cuadro. Frente a este humano que acabamos de describir, animado, se agazapa un tigre dientes de sable. Y detrás de él, de ese hombre, está una mujer y dos niños. Mire, la familia. Ahora ya vamos teniendo una comprensión diferente. Inmediatamente reconocerás que este cuadro simboliza los comienzos de mucho de lo que es noble y bueno en la raza humana. Ahora, después de que partimos de esa actitud casi animal, ahora estamos viendo que hay algo noble y bueno que es propio de la raza humana, porque el hombre lo que está es defendiendo a su familia y ahí hay una motivación diferente. Pero el hombre es el mismo, claro, es el mismo que está aquí defendiendo a la familia, es el mismo que describimos arriba, corpulento, sucio, hosco, con cara de odio. Es el mismo hombre, solo que en la segunda, aquí donde leímos lo de la familia, tienes un hombre más amplio, un horizonte, perdón, tienes un horizonte más amplio, claro, tenemos más conocimiento de la situación. Allí disciernes la motivación de este mortal evolutivo. Su actitud se vuelve loable porque lo comprendes. Entonces aquí tenemos la moraleja o conclusión. Si pudiéramos todos, ¿no?, imaginar los motivos de nuestros compañeros, vecinos, amigos, familiares, ¿cuánto mejor podrías comprenderlos?
Si tan solo pudieras conocer a tus semejantes, finalmente te enamorarías de ellos. No puedes realmente amar a tus semejantes por un simple acto de tu voluntad. El amor tan solo nace de la comprensión completa de las motivaciones y sentimientos de tus semejantes. No es tan importante amar a todos los seres humanos hoy, ¿no? Que a veces decimos, pues yo amo a todos. No, 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 eso es como abarcar demasiado. Vamos de a poquito, uno a uno. Dice, como sí lo es decir, que sí es importante el aprender cada día a amar a uno más de ellos. Con uno más al día es más que suficiente. Dice aquí, si cada día o cada semana consigues comprender a uno, mire que no dice muchos, ni a todo el barrio, ni a toda la familia, ¿no? A uno más de entre tus semejantes. Y si este es el límite de tu habilidad, porque bueno, podemos tener una habilidad un poco mayor y quizás no comprendamos a uno, podemos comprender a dos o a tres cada día o cada semana. Pero aquí nos pide uno, dice uno. Entonces, ciertamente, estás entonces ciertamente socializando y verdaderamente espiritualizando tu personalidad. Vuelvo a repetir esto. Si cada día o cada semana consigues comprender a uno más de entre tus semejantes y si este es el límite de tu habilidad, estás entonces ciertamente socializando y verdaderamente espiritualizando tu personalidad. El amor es contagioso y cuando la devoción humana es inteligente y sabia, el amor es más contagioso que el odio, pero tan solo el amor genuino y altruista es verdaderamente contagioso, no un amor egoísta. Si cada mortal pudiese volverse tan solo el objeto de un afecto dinámico, este virus benigno del amor llenaría muy pronto la corriente sentimental de emoción de la humanidad hasta tal punto que toda la civilización estaría comprendida por el amor y esa sería la realización de la hermandad del hombre. Vemos que este numeral realmente es para leerlo muchas veces, me gusta, dice muchas frases que no solamente de leer, sino poner en práctica, vivirlas, que esas palabras entren como a nuestro ADN, diría yo. Y eso pues no es así de un día para otro. Toca esfuerzo, porque rapidito nos enojamos con alguien por alguna cosa, pero es que no sabemos su situación. ¿Por qué tiene esa mala cara? ¿Por qué no nos respondió el saludo? Seguramente ni nos oyó. Y entonces por eso no fue que respondió. Y ya uno se está imaginando mil cosas. Sí, Claudio, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, o sea, pensaba mientras también podías leer este numeral, eh, que no es fácil para nosotros, porque estamos limitados, más que por otra cosa, el poder ver lo profundo de lo que cada uno tiene dentro de su mente y las razones por las cuales hace las cosas, ¿no? O sea, esa es la gran ventaja que tenía Jesús, que él podía ver lo profundo del corazón en cada uno de los seres humanos. Entonces los comprendía mejor. A nosotros quizás se nos hace más difícil. También algo que había leído Flor, creo que en el primer numeral, ¿no? Donde se hablaba de la maduración, ¿no? De que no es fácil, o por lo menos, o sea, es prácticamente imposible de un día para el otro transformarnos, ¿sí? Necesitamos trabajar de a poco. ¿Por qué razón? O sea, cuando partimos a la Moroncia tenemos que hacer un viaje muy largo, porque hay muchas cosas que aprender, ¿sí? Hasta poder llegar a encontrarnos con nuestro Padre. Entonces, del mismo modo, aquí, ¿sí? O sea, necesitamos cada uno de nosotros ir teniendo la constancia, el poder superar vicisitudes, acordémonos de las inevitabilidades, ¿sí? Que no son cosas quizás agradables de pasar, pero que son necesarias para poder madurar, ¿no? Entonces, o sea, eh,
necesitamos cada uno de nosotros tener el deseo profundo de que Dios haga esa transformación en cada uno de nosotros. Más allá de que en esta situación, en la situación de la carne, no vamos a lograr ninguna perfección en comparación de quizás como lo podía hacer nuestro hermano mayor. Pero sí podemos crecer, sí podemos mejorar, sí podemos notar que quizás, como decía Carlos, ¿no? O sea, que uno quizás se enojaba y para no reaccionar mal, uno quizás a veces cuenta hasta 10, ¿no? Y bueno, quizás antes contaba hasta 2 y ya me enojaba. Entonces, o sea, algo he evolucionado. En realidad tendría que contar hasta 1000 para, para poder decir está todo mucho mejor. Pero bueno, es todo de a poco, ¿no? El ejemplo del renacuajo también estuvo maravilloso, ¿no? O sea, eh, no podemos pretender que una flor, ¿sí?, se transforme en un fruto de un momento a otro. Todo lleva una evolución. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Sí, adelante, Arturo. Gracias, Carlos. ¿Qué tal, familia? Saludos. Bueno, a mí me parece realmente tan importante lo que acabamos de leer. No sé si se han dado cuenta, pero es una de las enseñanzas más grandes que tiene el libro Durantia. Aparte de ser el segundo mandamiento que nos enseña Jesús cuando se despide en la cena, amarnos los unos a los otros. ¿Qué implica eso? Es la enseñanza, es una enseñanza tremenda, terrible. Y cuando logramos nosotros discernir esa enseñanza, como muchos de ustedes yo creo que ya la lograron discernir, se vuelve sublime y trae mucha paz. Porque cuando logramos comprender, entender a nuestros hermanos por medio de la madurez, primero la madurez terrenal, para después alcanzar una madurez espiritual, y después, con el tiempo, alcanzar una sabiduría terrenal para después alcanzar una sabiduría espiritual, te das cuenta de que amas a tus hermanos, porque has logrado comprender el significado de amar a tus hermanos. ¿Y cuál es ese significado? El amor de un padre que ama a sus hijos y que es capaz de perdonar todo por ser un padre amoroso, comprensivo, con sabiduría divina que nos da la comprensión con un ejemplo muy sencillo. Me gusta mucho este ejemplo porque dice que un padre compasivo, sabio, lleno de amor, puede realmente perdonar todo lo que su hijo inmaduro puede hacer en la vida. Y cuando nosotros nos ponemos en la posición de padres, podemos lograr comprender a nuestros hermanos. Me ha pasado muchas veces estando compartiendo las enseñanzas divinas del libro durante a través de las redes sociales. Cuando llegan muchos hermanos y no entienden el mensaje y atacan o juzgan, ¿no? Y muchos de nosotros caemos precisamente cuando no hemos madurado en querer defender precisamente esa razón del libro Durantia. Y no es defenderla, simplemente tenemos que comprender que ellos no han alcanzado ese conocimiento sublime que nosotros gozamos hoy en día. Y más bien es comprender que si están juzgando o malinterpretando, es por la falta de madurez, una madurez que todo niño no ha alcanzado. Cuando alcanzamos esa madurez, que aquí nos la enseña, pero de forma sublime, tan hermosa, nosotros podemos amar. Y el ejemplo muy claro, como tú dijiste, Carlos, uno a la vez, como un paso a la vez. Es cierto que nosotros no podemos armar a todos nuestros hermanos del mundo porque ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de conocerlos. Pero si logramos comprender que podemos amarlos, creo que hemos dado un paso gigantesco además.
porque si ya amamos de uno en uno a nuestros hermanos, que es la experiencia suprema de la vida, de amar por lo menos a los que están cerca de nosotros, con ello podremos lograr amar a aquellos que están lejos de nosotros. Y eso es maravilloso porque te trae mucha paz. Y ese crecimiento deseo que realmente ustedes lo obtengan conmigo porque es algo de las cosas más maravillosas que yo he aprendido del amor de Dios. Y amar como un padre, porque ese es el significado, porque el amor de un padre y una madre es el que tiene la capacidad de perdonar todo, incluso Gracias. cuando nos atacan, nos injurian. Bueno, esa es parte de lo que quería compartir. Gracias, familia. Gracias, Arturo. Bien, entonces continuamos con José Luis. 5. La conversión y el misticismo. El mundo está lleno de almas perdidas, no perdidas en el sentido teológico, sino perdidas en el significado direccional. Almas que vagan confusas entre los ismos y cultos de una era filosófica frustrada. Demasiado pocos han aprendido cómo reemplazar la autoridad religiosa con una filosofía de vida. Los símbolos de la religión socializada no han de ser despreciados como canales para el crecimiento, aunque el lecho del río no es el río mismo por el que corren sus aguas. El progreso del crecimiento religioso conduce desde el estancamiento a través del conflicto a la coordinación, desde la inseguridad a la fe firme, desde la confusión de la conciencia cósmica a la unificación de la personalidad, desde el objetivo temporal al eterno, desde la esclavitud del temor a la libertad de la filiación divina. Debe aclararse que las profesiones de lealtad a los ideales supremos, el conocimiento psíquico, emocional y espiritual de la conciencia de Dios, pueden crecer natural y gradualmente, o bien a veces se les puede experimentar en ciertas circunstancias, como en una crisis. El apóstol Pablo experimentó precisamente tal conversión repentina y espectacular. Ese día pletórico en el camino a Damasco, Gautama Siddhartha tuvo una experiencia similar la noche en la que permaneció sentado a solas y trató de penetrar el misterio de la verdad final. Muchos otros han tenido experiencias similares y muchos creyentes sinceros han progresado en el espíritu sin conversión súbita. La mayoría de los fenómenos espectaculares asociados con los así llamados conversiones religiosas son enteramente psicológicos en su naturaleza. Pero de vez en cuando ocurren experiencias que son también espirituales en origen. Cuando la movilización mental es absolutamente total en cualquier nivel de alcance psíquico hacia el logro espiritual, cuando existe protección, cuando existe perfección de motivación humana en las lealtades a la idea divina, entonces muy frecuentemente ocurre un abrazo repentino del espíritu residente que se sincroniza con el propósito concentrado y consagrado de la mente superconsciente del mortal creyente. Y son tales experiencias de fenómenos intelectuales y espirituales unificados los que constituyen la conversión, que consiste en factores más allá de la involucración puramente psicológica. Pero la emoción por sí sola es una conversión falsa. Hace falta tanto la fe como el sentimiento. En cuanto tal movilización de lealtad humana permanezca incompleta, hasta ese punto la experiencia de la conversión será una realidad mezclada de lo intelectual, lo emocional y lo espiritual. Si uno está dispuesto a reconocer una mente subconsciente teórica como hipótesis práctica de trabajo en una virtud intelectual, por otra parte unificada, entonces, para ser constantes, habrá que postular un medio similar
y correspondiente de actividad intelectual ascendente como nivel superconsciente. La zona de contacto inmediato en la entidad de espíritu residente, el ajustador del pensamiento. El gran peligro en todas estas especulaciones psíquicas consiste en que las visiones y otras experiencias así llamadas místicas, juntamente con sueños extraordinarios, pueden ser considerados comunicaciones divinas a la mente humana. En épocas pasadas, los seres divinos se han revelado a ciertas personas que conocen a Dios, no debido a sus trances místicos o visiones morbosas, sino a pesar de todos estos fenómenos, el contraste con la búsqueda de la conversión, el acercamiento mejor a las zonas morontiales de posible contacto con el ajustador del pensamiento, debe buscarse mediante una vida de fe viviente y de adoración sincera, y de adoración franca y altruista. Demasiado de lo que surge de los recuerdos de los niveles inconscientes de la mente humana se ha interpretado erróneamente como revelación divina y guía espiritual. Existe gran peligro asociado con la práctica habitual de los ensueños religiosos. El misticismo puede volverse una técnica para evitar la realidad, aunque a veces haya sido un medio para la comunión espiritual genuina, cortas temporadas de retiro de las escenas activas de la vida. Pueden no ser gravemente peligrosas, pero el aislamiento prolongado de la personalidad no es deseable. No debe cultivarse nunca, en ninguna circunstancia, el estado semejante al trance de una conciencia visionaria como experiencia religiosa. Las características del estado místico son la difusión de la conciencia con vividas islas de atención focal que operan sobre un intelecto comparativamente pasivo. Todo esto lleva la conciencia hacia el subconsciente en vez de llevarla en dirección de la zona de contacto espiritual, el superconsciente. Muchos místicos han llevado su disociación mental hasta un nivel de manifestaciones mentales anormales. La actitud más sana de la meditación espiritual se ha de encontrar en la adoración reflexiva y en la oración de acción de gracias. La comunión directa con el ajustador de pensamiento, tal como ocurrió en los últimos años de la vida de Jesús en la carne, no debe ser confundida con estas experiencias así llamadas místicas. Los factores que contribuyen a la iniciación de la comunión mística son indicativos del peligro de tales estados psíquicos. El estado místico está favorecido por cosas tales como la fatiga física, el ayuno, la disociación psíquica, profundas experiencias estéticas, impulsos sexuales vividos, temor, ansiedad, rabia y baile desenfrenado. Mucho del material que surge como resultado de esta preparación preliminar tiene su origen en la mente subconsciente. Aunque las condiciones pudieran ser favorables para los fenómenos místicos, es necesario comprender claramente que Jesús de Nazaret no recurrió nunca a estos métodos para comunicarse con el Padre en el paraíso. No tenía delirios subconscientes ni ilusiones superconscientes. ¿Algún comentario? Si no, pasamos con Carlos, por favor, al siguiente numeral. Gracias, José Luis. 6. Las marcas del vivir religioso. Las religiones evolutivas y las religiones reveladas pueden diferir considerablemente en sus métodos, pero en su motivo hay una gran similitud. La religión no es una función específica de la vida, más bien es una forma de vida.
La verdadera religión es una devoción incondicional a una realidad que la persona religiosa considera de valor supremo para ella y para toda la humanidad. Las características sobresalientes de todas las religiones son lealtad incondicional y devoción sincera a los valores supremos. Esta devoción religiosa a los valores supremos se demuestra en la relación de la madre supuestamente no religiosa hacia su hijo y en la lealtad ferviente de los no religiosos a una causa abrazada. El valor supremo aceptado por el religioso puede ser bajo o aún falso, pero es, sin embargo, religioso. Una religión es genuina en cuanto el valor que se considera supremo es verdaderamente una realidad cósmica de genuino valor espiritual. Las marcas de la respuesta humana al impulso religioso comprenden las cualidades de la nobleza y la grandeza. El religioso sincero tiene conciencia de una ciudadanía en el universo y es consciente de ponerse en contacto con las fuentes de poder sobrehumano. La persona religiosa está impulsada y energizada por la seguridad de pertenecer a una hermandad superior y ennoblecida de hijos de Dios. La conciencia del valor de su propio yo va aumentada por el estímulo de la búsqueda de los objetivos universales más elevados, las metas supremas. El yo ha cedido al fascinante impulso de una motivación que todo lo abarca, que impone una mayor autodisciplina, disminuye el conflicto emocional y hace que la vida mortal realmente valga la pena vivirse. El reconocimiento morboso de las limitaciones humanas se transforma en la conciencia natural de las limitaciones mortales, asociadas con la determinación moral y la aspiración espiritual de lograr los fines universales y superuniversales más elevados. Y esta intensa lucha por el logro de los ideales supermortales está siempre caracterizada por una mayor paciencia, fuerza y tolerancia. Pero la verdadera religión es amor vivo, una vida de servicio. Mire que esa es la verdadera religión, una vida de servicio, no dándose golpes de pecho y caminando por ahí de rodillas y dejando de comer carne tal día y yendo para allá y yendo para acá. Y mientras tanto el vecino pasando necesidades y no hay quien lo ayude. Y la verdadera religión es amor vivo, una vida de servicio. La separación del religioso de mucho de lo que es puramente temporal y trivial no conduce nunca al aislamiento social y no debería destruir jamás el sentido del humor. Y vemos que a través de la historia ha habido muchos llamados religiosos que se aíslan socialmente. Todavía existen monasterios de monjas o monjes que ellos se aíslan, son de clausura y están ahí encerrados y pues yo no sé para qué son útiles porque a la sociedad pues no les sirven en nada. Y también otros de esos religiosos consideran que reírse es algo malo y destruyen ellos el sentido del humor. En la Edad Media habían unos monjes que ellos no se reían porque entendían que la risa era cosa del demonio. Y si estaban reunidos y, por ejemplo, una mujer se reía así mucho a carcajadas, pues podía ser hasta acusada de ser bruja o estar endemoniada y terminar quemada. Todo por una simple sonrisa. O no sonrisa, carcajada más bien, porque eso era lo que ellos entendían que era algo malo. La religión genuina no quita nada de la existencia humana. Fíjese, no quita nada. No nos pide que dejemos nada. Pero antes le agrega, sino que agrega nuevos significados a la vida entera. Genera nuevos tipos de entusiasmo, fervor y valentía. Aún es posible que engendre el espíritu del cruzado. El espíritu del cruzado yo entiendo aquí que se refiere a los que iban en las cruzadas por allá en la Edad Media, que tenían ese espíritu pues de ir a conquistar y tenían, eso era sincero en ellos realmente, pero entonces
era peligroso porque terminaba en violencia y masacres y cosas. Por eso dice aquí que es más peligroso ese espíritu del cruzado, es más que peligroso si no está controlado por la visión espiritual y la devoción leal a las obligaciones sociales comunes de las lealtades humanas. Entonces, si tenemos ese control con esa visión espiritual, esa devoción leal, pues no estaría nada malo tener ese espíritu del cruzado en el sentido de querer llevar el mensaje, en este caso el mensaje de la quinta revelación, al mundo entero. Pero si vamos a hacerlo a la brava, a la fuerza, y el que no quiera leer el libro, pues entonces le sacamos los ojos, ahí estaríamos peores que los cruzados, porque no hemos dejado que nuestra actitud, nuestro celo esté controlado por la visión espiritual y por la devoción leal a las obligaciones sociales comunes de las lealtades humanas. Una de las características más sorprendentes de la vida religiosa, una de las características más sorprendentes de la vida religiosa es esa paz dinámica y sublime, esa paz que trasciende toda comprensión humana, esa calma cósmica que simboliza la ausencia de toda duda y confusión. Cuando nos sentamos así, pues entonces estamos manifestando una de las características más sorprendentes de la vida religiosa. Tales niveles de estabilidad espiritual son inmunes a la decepción. Estos religiosos son como el apóstol Pablo. ¿Qué religiosos? Pues los que han llegado a ese nivel. Y dice que son como el apóstol Pablo quien dijo, y eso está en el libro de Romanos 8, 38 y 39, que Pablo escribió: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios. Y cuando uno tiene esa seguridad, pues entonces está uno lleno de paz y tranquilidad, pase lo que pase alrededor. No es fácil, pero ese es el resultado de esa seguridad, de esa paz. Existe un sentimiento de seguridad asociado con la realización de la gloria triunfante que reside en la conciencia del religioso que ha captado la realidad del Supremo y que persigue el objetivo del último. Aquí nos habla de que el religioso ya tiene una conciencia, y en ese caso estamos nosotros que tenemos por lo menos una conciencia, así sea muy simple, muy limitada y muy primitiva, del Ser Supremo, e igualmente del Dios último. Muchas personas en este planeta hoy en día no tienen idea de estas realidades. Nosotros por lo menos sabemos que existen, que si las entendemos plenamente y todas esas cosas, no, seguro que no, pero ya tenemos algo de eso. Aún la religión evolucionaria es enteramente así en lealtad y grandeza, porque es una experiencia genuina. Pero la religión revelada es excelente, como también genuina. Las nuevas lealtades de la visión espiritual ampliada crean nuevos niveles de amor y devoción, de servicio y hermandad. Y toda esta visión social enaltecida produce una conciencia cada vez más amplia de la paternidad de Dios y de la fraternidad del hombre. La característica que diferencia a la religión evolucionada con la religión revelada consiste en una nueva calidad de sabiduría divina que se agrega a la sabiduría humana puramente experiencial. Pero es la experiencia con las religiones humanas la que desarrolla la capacidad para la recepción subsiguiente de los dones en aumento de la sabiduría divina y de la compenetración cósmica. Es decir, que tener experiencia con las religiones evolucionarias es importante, es como el primer escalón. Y todos deberíamos pasar por el primer escalón, no brincárnoslo. Porque, como dice aquí, la experiencia con esas religiones humanas nos desarrolla la capacidad para entonces después recibir la sabiduría divina, que es la que viene con las religiones reveladas. Mientras que en cambio con las religiones evolucionarias, pues lo que vamos teniendo sería sabiduría humana.
Muy bien. ¿Algún comentario? Son cosas que uno las debe leer. Ya siempre digo lo mismo, ¿verdad? Que hay que leerlas varias veces porque sé que son tantas las ideas que hay allí que con leerlo rapidito pues no es suficiente. Y quedarse, yo pues a veces hago así, se queda uno en un solo parrafito y lo lee y se puede uno quedar hasta una hora pensando en ese parrafito y al final está terminando pensando en otra cosa, porque si uno no está en control de su mente, pues empieza a divagar y al final termina pensando en algo muy distinto a lo que decía el parrafito, pero hay que procurar encarrilarse, ¿no? Y después leer el otro y el otro, porque las ideas son realmente muy, pues muy grandes y muy importantes. Ahí está como la esencia de nuestra vida realmente, así es como lo veo yo. Pues entonces, vamos a continuar, Flor, Gracias, Carlitos. que tenemos que terminar temprano para irnos a servir al prójimo. Es curioso porque este documento, así como que se lee rápido, se entiende rápido y lo pasamos rápido, pero wow, tiene mucho, mucho que nos dicen los reveladores en lo cual que hay que poner atención. Y lo hacen antes para terminar este número 7, que se me hace fascinante. Ojalá lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo y lo sigo disfrutando, porque es un parámetro que si bien está un poco alta la barrera, a lo mejor nos sirve para un análisis interior personal de cómo hacemos nosotros, ¿no? Vamos a ver de qué trata. 7. La cumbre del vivir religioso. Aunque el mortal común de Urantia no puede esperar alcanzar la alta perfección de carácter que adquiriera Jesús de Nazaret durante su estadía mortal, es totalmente posible para cada creyente mortal desarrollar una personalidad fuerte y unificada de acuerdo con la manera perfeccionada de la personalidad de Jesús. La característica singular de la personalidad del maestro era no tanto su perfección, como su simetría, su exquisita y equilibrada unificación. La presentación más eficaz de Jesús consiste en seguir el ejemplo del que dijo al señalar hacia el maestro de pie ante sus acusadores: mirad al hombre. La ternura infalible de Jesús tocó el corazón de los hombres, pero su constante fuerza de carácter sorprendió a sus seguidores. Era verdaderamente sincero. En él no había nada de hipocresía. Estaba libre de toda afectación. Era siempre tan refrescantemente genuino. Nunca se rebajó a pretensiones ni recurrió a las imposturas. Vivió la verdad, incluso al enseñarla. Él fue la verdad. Se vio restringido en su proclamación de la verdad salvadora por su generación, aunque dicha sinceridad a veces le causó dolor. Era incondicionalmente leal a toda verdad. Pero el maestro era tan razonable, tan disponible, demostró su sentido práctico en todo su ministerio y todos sus planes estaban caracterizados por un sentido común santificado. Estaba libre de toda tendencia extravagante, errática y excéntrica. No fue nunca caprichoso ni histérico. En todas sus enseñanzas y en cada cosa que hizo siempre había una discriminación exquisita asociada con un extraordinario sentido del apropiado. El Hijo del Hombre fue siempre una personalidad aplomada. Aún sus enemigos no dejaron jamás de respetarlo plenamente, aún temían su presencia. Jesús no tenía temores. Estaba sobrecargado de entusiasmo divino, pero no se volvió jamás fanático. Era emocionalmente activo, pero nunca frívolo. Era imaginativo, pero siempre práctico. Se enfrentaba francamente con las realidades de la vida, pero no fue jamás torpe ni prosaico. Era valiente, pero jamás precipitado. Prudente, pero nunca cobarde. Era comprensivo, pero nunca sentimental. Singular, pero no excéntrico. Era piadoso, pero no mojigato. Y tenía tanto aplomo porque estaba tan perfectamente unificado. La originalidad de Jesús era espontánea. No estaba vinculado por la tradición ni obstaculizado por la esclavitud de las convenciones estrechas. Hablaba con confianza indudable y enseñaba con autoridad absoluta.
Pero su extraordinaria originalidad no lo llevó a descartar las perlas de verdad en las enseñanzas de sus predecesores y contemporáneos. Y la más original de sus enseñanzas fue el énfasis en el amor y la misericordia en lugar del temor y el sacrificio. Jesús tenía una visión muy amplia. Él amonestaba a sus seguidores a que predicaran el evangelio a todos los pueblos. Estaba libre de toda estrechez de mente. Su corazón comprensivo abrazaba a la humanidad entera, aún a un universo. Siempre su invitación era: quien quiera lo desee, que venga. De Jesús se dijo con verdad: confiaba en Dios. Como hombre entre los hombres, confiaba en la forma más sublime en el Padre en los cielos. Él confiaba en su Padre como un niñito confía en su Padre terrenal. Su fe era perfecta, pero jamás presuntuosa. Aunque la naturaleza pareciera cruel o indiferente al bienestar del hombre en la tierra, Jesús nunca titubeó en su fe. Era inmune al desencanto e impermeable a la persecución. El fracaso aparente no le afectaba. Él amó a los hombres como hermanos, reconociendo al mismo tiempo cómo diferían en dones innatos y calidades adquiridas. Anduvo haciendo bienes. Jesús era una persona particularmente alegre, pero no era un optimista ciego e irrazonable. Su constante palabra de exhortación fue: tened ánimo. Podía mantener esta actitud tranquila debido a su inquebrantable confianza en Dios y a su fe firme en el hombre. Siempre fue conmovedoramente considerado de todos los hombres porque los amaba y creía en ellos, pero siempre se mantuvo fiel a sus convicciones y magníficamente firme en su devoción a hacer la voluntad de su Padre. El maestro siempre fue generoso, jamás se cansó de decir: más bienaventurado es dar que recibir. Él dijo: ¿de gracia recibisteis? Dad de gracia. Y sin embargo, a pesar de su generosidad sin límites, nunca fue despilfarrador ni extravagante. Enseñó que debéis creer para recibir la salvación, porque el que pide, recibe. Era sincero, pero siempre gentil. Dijo él: si así no fuera, no os lo hubiera dicho. Era franco, pero siempre cordial. Hablaba libremente de su amor por el pecador y de su odio por el pecado, pero a través de esta sinceridad sorprendente fue infaliblemente justo. Jesús fue alegre, a pesar de que a veces bebió profundamente de la copa del dolor humano. Se enfrentó sin temores con las realidades de la existencia y sin embargo estaba pletórico de entusiasmo por el evangelio del reino. Pero controlaba su entusiasmo. Este nunca lo controló a él. Estaba dedicado sin reservas a los asuntos del Padre. Este entusiasmo divino condujo a sus hermanos menos espirituales a pensar que estaba fuera de sí mismo, pero el universo que le contemplaba lo juzgó un modelo de salud mental y el modelo original de la devoción mortal suprema a las alturas, a las altas normas de la vida espiritual. Y su entusiasmo controlado era contagioso. Sus asociados se veían obligados a compartir su optimismo divino. Este hombre de Galilea no fue hombre de sufrimientos, fue un alma de alegría. Siempre decía: regocijaos y sed sumamente alegres. Pero cuando el deber lo exigió, estuvo listo para andar valientemente a través del valle de la sombra de la muerte. Era jubiloso, pero humilde al mismo tiempo. Su valentía era tan solo igual a su paciencia. Cuando se le urgía a actuar prematuramente, él tan solo respondía: mi hora no ha llegado aún. No tenía jamás prisa. Su donaire era sublime, pero frecuentemente se indignaba por el mal. Era intolerante con el pecado, del pecado. Frecuentemente tuvo el fuerte impulso de resistir a aquello que consideraba contra el bienestar de sus hijos en la tierra. Pero su indignación contra el pecado no se transformó nunca en ira contra el pecador. Su valor era magnífico, pero nunca fue temerario. Su palabra clave era: no temáis. Su valentía era elevada y su coraje frecuentemente heroico, pero su coraje estaba vinculado con la discreción y controlado por la razón. Era un coraje nacido de la fe, no de la temeridad de la presunción ciega.
Era verdaderamente valiente, pero nunca fue audaz. El maestro era un modelo de reverencia. La oración, aún en su juventud, comenzaba: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aún respetaba la adoración defectuosa de sus semejantes, pero esto no le impidió atacar las tradiciones religiosas o asaltar los errores de las creencias humanas. Reverenciaba la verdadera santidad y, sin embargo, podía apelar con justicia a sus semejantes diciendo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Jesús fue grande porque era bueno. Sin embargo, fraternizó con los niñitos. Era dulce y sin pretensiones en su vida personal. Sin embargo, era el hombre perfeccionado de un universo. Sus asociados le llamaron maestro sin que él lo pidiera. Jesús fue una personalidad humana perfectamente unificada. Y hoy, como en Galilea, sigue unificando la experiencia mortal y coordinando las empresas humanas. Unifica la vida, ennoblece el carácter y simplifica la experiencia. Entra en la mente humana para elevar, transformar y transfigurar. Es literalmente verdad. Si un hombre tiene dentro de sí a Jesús Cristo, es él una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Este documento muy lindo fue presentado por un Melquisedec de Nevadón y la lectura de hoy estuvo a cargo de Carlitos García. Tuvimos el gusto de tener a José Luis Flores con nosotros. Gracias, José Luis. Y Flor Robles, una servidora. Bueno, no me pueden decir que no pueden comentar, porque yo creo que después de leer todo lo que era Jesús, es bien curioso este documento. No sé cuántas veces lo han leído o lo hemos leído, pero resulta que se lee y es facilito de leer, así como de rapidito, ¿no? Y ya lo acabé. Pero este no es un documento para leerlo de rapidito ni facilito, sino para detenerse en cada palabra y ver cómo está ligada con la siguiente palabra y con la siguiente idea, más el párrafo que sigue, más todo lo demás. Y al final acaban con Jesús, que en realidad es un parámetro como para decir: ay, 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 él hacía esto. Algo de eso puedo estar haciendo yo, de plano estoy totalmente diferente. Creo que es un gran documento, a pesar de que a veces no da mucho para platicar, ¿verdad, jóvenes? Pero vamos a dar la palabra a Valdemar. Valdemar sí nos va a platicar. Adelante, Valdemar. Buenas tardes. Bueno, Sí, yo creo que si Jaime estuviera ahorita con nosotros regañaría al revelador porque se adelanta. Pero sí sería bueno este último numeral del documento que dijo, pinta a Jesús, el carácter, las actitudes. Estaría bueno cuando entráramos ya a la vida y enseñanzas de Jesús, tenerlo a la mano porque sí se va a ir viendo todo esto que está diciendo el documento. O sea, nos está pintando, nos está dando una figura de Jesús que ya cuando veamos en su vida, día a día, se van a demostrar todas esas actitudes y todas estas cosas que él hacía en la vida. O sea, ya cuando se vea en los documentos que vamos a ver de la vida magistral de Jesús. Pero aquí yo me imagino que el propósito es darnos como un manual que debemos nosotros seguir estas actitudes de lo que él hacía, tratar hasta donde se pueda de hacerlo así. Digo, es difícil porque pues quién era él, ¿verdad? Pero otra cuestión de los numerales anteriores es pues que sí Jesús también sí se retiraba, pero en periodos cortos, o sea, pues cuando estuvo en el monte, cuando estuvo después del bautismo, yo me imagino que casi todos los días también se iba a retirar a hablar con el Padre, pero era para recargar pilas y ir a servir, o sea, ir a enfrentarse con sus semejantes. Desde joven buscaba a la gente. Si se acuerdan, cuando fue él, cuando fue la primera vez a Jerusalén, pues porque le interesaba conocer al ser humano, conocer la manera de pensar y hay muchos ejemplos también de esos, de que él se acercaba a la gente para saber y es bien
tomarse uno el tiempo de checar los antecedentes de las personas, porque a veces juzgamos nada más de vista y no sabemos la carga que traen atrás y por qué son las personas. Les mando muchos saludos, mis queridos hermanos renacuajos. Este, Renacuajitos. Gracias, Valdemar. Sí, tienes toda la razón, la verdad. Y es, no sé si les pasa a ustedes, mientras estaba leyendo el documento, estaba pensando, bueno, qué lástima que no lo pude conocer, porque sería muy lindo poder ver todas esas características, pero por poder ver a la persona en actuación, en vivo, cómo reaccionaba, o sea, ver las facciones, los ojos, absolutamente todo lo que nos hace ver en una persona su estado de ánimo o su reacción o su humor, ¿no? Y algo interesante que dijiste ahorita, que a veces no entendemos cómo reaccionan los demás, pero es como una cadena, ni ellos saben cómo reaccionamos nosotros. Entonces, cuando juntamos ese desconocimiento mutuo, pues sí, se crean los conflictos, ¿no? Y es curioso, pero bueno, los reveladores aquí, creo, en estos documentos nos están haciendo una invitación al análisis, una invitación pues a darnos cuenta de qué es nuestro día a día en cuanto a nuestras acciones, reacciones, percepciones y modos de pensamiento, ¿no? Y algo que es bien interesante, que sí sería bueno poner atención, es las palabras, porque Jesús siempre tenía la palabra adecuada para el momento adecuado. El detalle de las palabras es que si no las cuidamos, una vez que las soltamos, no sabemos, podemos construirle la vida a alguien o podemos derrumbarle el día a otra persona. Y bueno, Jesús sabía hacer eso perfectamente. ¿Cómo me hubiera gustado? Lástima, no estuve ahí, no, me tocó estar ahorita aquí. Pero ojalá y un día pueda haber un video, ojalá y haya alguna forma de conocer a Jesús como fue su día a día aquí, ¿no? Sería hermoso y me encantaría. Adelante, José Luis. A mí me emociona, yo siento una emoción de la narrativa que hiciste, de la descripción de nuestro maestro, de verdad que hay algunos documentos, otro documento que me emociona mucho cuando lo leí es El joven que sintió miedo, pero esta narrativa que tú hiciste de todas las características que el maestro Jesús tiene, es como si hiciéramos un balance a nosotros mismos, ¿no? De que él tiene toda la balanza inclinada a su favor y nosotros quedamos totalmente salidos del otro lado de la balanza, o sea, ni siquiera no hay ninguna comparación porque las comparaciones no deben ser ni con las propias personas ni entre las naciones, pero, pero sí es de admirarse todas las características que el maestro tenía y que pues estamos inmersos nosotros, una introspección de qué es lo que nos ha estado faltando, en qué vamos progresando, que posiblemente todavía tenemos muchísimos errores como mortales ascendentes, pero también que sí estamos evolucionando de alguna forma. Tal vez no nos toque en un momento determinado por la edad que nos corresponde en nuestro tiempo y espacio, no vamos a lograr ver lo que nosotros anhelamos como unos seres humanos, pero sí yo tengo como Agodonter esa visión de que sí se va a poder, ¿no? De que nosotros no es que seamos ya una semilla germinando, sino que estamos apenas limpiando el terreno y las semillas todavía las traemos en las manos y las estamos esparciendo para quien toma esas semillas, pero tenemos la intención y esa bendición de nuestro Señor Padre para poder lograr. Sí, claro, gracias, José Luis. Sí, hubiera sido lindo, imagínense los que tienen, por ejemplo, adolescentes, ¿no? Porque él ya desde jovencito ya se comportaba de manera especial. Imagínense un joven actuando con ese aplomo que nos que platican los reveladores que tenía, ¿no? Y bueno, sería lindo poder analizar cómo era él. Y claro, o sea, no vamos a ser perfectos porque la perfección es nuestro objetivo, la perfección absoluta y total, pero sí un cierto grado de perfección bajo el contexto humano, ¿no? Y Jesús, creo yo,
bueno, además de que lo logró, creo yo que los reveladores en esta narración de Jesús nos están permitiendo ver un parámetro para nosotros analizar cómo podemos nosotros también hacer que nuestra actuación logre esa unificación, esa simetría que dicen que era el encanto de su personalidad total, ¿no? Humana. Qué bonito documento. Qué lindo. Perdón, Flor. Adelante, adelante, Carlitos. Te cedo la palabra, de hecho, ya quédatela. Toda tuya. Ok. Sí, fíjese, quiero comentar es que no es casualidad que en este numeral, perdón, en este documento el numeral 7 sea justamente sobre Jesús. Es como un ejemplo de todo lo que leímos antes, que se llama la religión como experiencia pues en la vida humana. Y nos pusieron a Jesús, yo diría como ejemplo, como que sí se puede lograr muchas cosas, a pesar de que, claro, Jesús era Jesús y especialmente en sus últimos años, él ya era plenamente consciente de quién era él y tenía todo ese poder que nosotros, desde luego, pues no tenemos nada de eso. Pero podemos lograr muchas cosas como él las hizo y nos enseñó, por eso nos lo ponen allí. Me llama la atención en una frasecita que él dice allí, que más bienaventurado es dar que recibir. Eso pues se conoce esa cita porque aparece también en la Biblia. Pero fíjese que dice más bienaventurado es dar que recibir. Quiere decir que recibir también es bienaventurado. Lo que ocurre es que dar es más bienaventurado, pero recibir también es bienaventurado. Y porque yo he pensado mucho en eso porque a veces he tenido dificultades con algunas personas que uno las quiere ayudar y no reciben porque se llenan de un orgullo, de una vanidad y que como que al recibir pues se sienten menos. Y entonces yo digo, bueno, pero si nadie recibe, ¿a quién uno le va a dar? Y eso es un juego como de tenis. Hoy en día yo puedo ayudar a alguien, yo doy, pero mañana me toca a mí recibir una ayuda. Entonces, eso es algo que está en ambas direcciones. Entonces, cuando nos toque recibir, también debemos recibir porque también recibir es bienaventurado. Lo que pasa es que dar es más bienaventurado. Le devuelvo pues su palabra, Flor. Solamente por un segundo y te la vuelvo a dar. Esto que acabas de mencionar es bien lindo porque efectivamente cuando tú das, estás ayudando a alguien, ¿no? Ujú. Pero el placer es doble porque en ese dar, tú estás obteniendo el placer de haber dado, lo cual, o sea, te llena de una satisfacción que es mucho mayor que el simple hecho de recibir. O sea, cuando recibes es de una forma, pero cuando das no solo estás dando, sino tú estás recibiendo el placer. Yo creo que es más bonito. Y la paz y el gusto que te da cuando ayudas a alguien wow, es bonito. Sí, así Te es, Flor. regreso la palabra. Así que este documento realmente es para leerlo muchas veces, tenerlo ahí como muy especial, muy especial. Y yo creo que los que vienen también van a estar más o menos por el estilo. Pues entonces, no siendo más, quiero despedirlos por este día, desearles un feliz fin de semana, un resto de día bien bueno. Y entonces, con el favor de Dios, nos veremos el próximo jueves. Ya saben, por la misma hora, el mismo canal. Que esté muy bien. Dios los bendiga a Gracias, todos. gracias por estar aquí. Un abrazo a todos, gracias. Adiós. Lindo estar con ustedes. Muchas gracias.